mencionó las reformas constitucionales que van a llevarse a cabo, bueno, que está proponiendo para que el Congreso se apruebe y realmente son muy interesantes todas porque el objetivo es regresar, regresarle al pueblo lo robado. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que la constitución de 1917, la que tenía un carácter social, hoy y que el neoliberalismo le arrebató al pueblo, la deformó en una constitución para beneficio de unos cuantos de ese régimen neoliberal en el cual su objetivo era privatizar todo lo que era del Estado, todo lo que era del pueblo. Ya las tenía anunciadas desde cuándo, ¿verdad? De hecho, algunas ya las había platicado, Sí, pero ayer ya las hizo realidad, pues, dárnoslas a conocer, por lo menos, y pues iniciar la batalla legislativa, porque sabemos que, pues, no tiene el presidente la mayoría en el Congreso, entonces, es más que nada, pues, como que implantarnos a los mexicanos y no solamente a los que estamos de acuerdo con las políticas del presidente, sino a todos, implantarnos esas ideas de que es necesario hacer una serie de modificaciones a la Constitución pues para mejorar pues, la marcha del país. Sabemos que va a ser complicado porque inicialmente el PRI había dicho que iba a apoyar algunas de las reformas. Si no me equivoco, mencionó el PRI, mencionaron algunos integrantes del PRI que iban a apoyar la reforma de pensiones, pero ya ayer el mismo PRI salió a dar un comunicado en el que dicen que no van a respaldar ninguna de las propuestas, ¿verdad? Entonces, esto puede cambiar todavía porque sabemos que lo que le interesa a estos partidos, como el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, pues es ir viendo qué obtienen. Y si ellos consideran que obtienen algo respaldando alguna de las reformas, pues tal vez lo hagan, pero yo creo que el presidente está preparado incluso para el escenario más complicado, para el más catastrófico, que sería que no se apruebe ninguna, pero aún no aprobándose ninguna, ya el presidente adelantó esa situación, es decir, ya nos lo comunicó, ya se está hablando del asunto, nos estamos dando cuenta de que son reformas necesarias. La gente que nunca, digamos, se ha preguntado acerca de lo que es necesario para el país, ahora con la cuestión electoral, pues lo toma en cuenta, lo analiza y pues va dándose cuenta de que sí es necesario. Y obviamente pues también hay grupos a los que nunca les ha interesado esto, grupos que se dicen que son apolíticos, que no les interesa, y luego hay un pequeño grupo también, bueno, no tan pequeño, que es el que se opone completamente a todas las propuestas del presidente, pero ya a todos nos lo pone en el papel, sobre todo en estos momentos electorales, donde prestamos un poquito más de atención, me refiero a los ciudadanos no politizados, prestan un poquito más de atención en época electoral, entonces yo creo que fue un plan del presidente de que ya que no lo puede pasar a través de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Es decir, no va a salir aprobado gran parte del plan que presentó ayer, pero por lo menos lo da a conocer. Y otra cosa también, se dibuja, el presidente con eso está dibujando una especie de camino que hay que seguir, sin necesidad, por ejemplo, de darle línea a la futura presidenta, sin necesidad de darle línea, está planteando el camino que debe de seguirse. Y obviamente yo creo que todos tenemos en mente alguna cosa que tendría que implementarse, además de los 20 puntos que dio ayer el presidente, ¿no? Todos tenemos alguna cosa en la que podemos decir, se me hace que también falta esta. Yo, por ejemplo, podría decir, aunque el presidente planteó la cuestión del agua, yo creo que hace falta un poquito más ahí
de énfasis, por ejemplo, en la cuestión de cumplir el derecho humano al agua, sobre todo a la Ujú. gente que tiene menos ingresos, que la gente con bajos ingresos tenga acceso gratuito al agua potable. Esa es una cosa que sería muy buena. Y otras cosas, y me doy cuenta porque he andado, por mi labor que desarrollo acá, pues he andado con esos asuntos. Otro tema que podría explorarse es la cuestión del famoso artículo 27 que permitió, ¿cómo se llama esto? Que los ejidatarios pudiesen vender sus terrenos. Entonces, eso ha creado una gran problemática, por ejemplo, en varios aspectos. Uno de ellos es que, pues obviamente que se ha abandonado el campo. El otro es que hay un crecimiento enorme de asentamientos irregulares, es decir, tierras ejidales que vendieron, eh, fraccionaron, pero todavía está en la incertidumbre en la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque todavía no acaba de hacerse el cambio de uso de suelo de ejidal a uso como vivienda. Entonces, eso trae acá simplemente en mi municipio, reconocidos hay como 78 asentamientos en mi municipio, pero yo conozco por lo menos otros 10, entonces debe de haber casi 90 o 100 asentamientos irregulares, pues que batallan mucho para tener servicios públicos. Servicios. ¿No? Entonces, una iniciativa en ese sentido para acelerar toda la tramitología para el cambio de uso de suelo y luego también flexibilizar la cuestión de llevarle servicios, porque es un círculo vicioso. Los municipios dicen que no pueden porque no es tierra que ya se les haya entregado a ellos, y luego para ponerle los servicios no se los ponen porque no están regularizados. Entonces, ni por un lado ni por otro. Yo creo que ese es otro aspecto. Y tal vez un tercero que vendría a ayudarle mucho a un segmento, una franja de la población que muchos de ellos a veces están inconformes con el gobierno del presidente, sería la cuestión de las comisiones que cobran los bancos. Porque yo creo que a muchos de nosotros, es decir, a toda la gente que tenga una tarjeta, que tenga una cuenta, se le va una buena tajada de dinero por las comisiones que cobran los bancos. Y es bien conocido que los bancos que operan aquí en México, ni siquiera en sus países de origen obtienen las ganancias que obtienen aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí están haciendo su negocio, su agosto, como solemos decir aquí en México, ¿no? Entonces yo creo que Exacto. esas, entre otras cosas, serían pues a lo mejor que debería de retomar la próxima presidenta de la República. Yo pienso, por lo que el presidente ha estado enfatizando, ya tiene tiempo diciéndolo, pero poco a poco en cuestión de planteamientos ya formales, los va a ir, como quien dice, amarrando. El eje ya, hay un eje ya muy bien definido, ya sabemos hacia dónde va, no hay ya vuelta de hoja. Aquí lo interesante es que ese riel por el que se trazó y como él lo ha venido repitiendo, y eso es muy interesante, no perderlo de vista. Por ejemplo, dice, se vota por tres cosas, ¿no? Una, por el candidato, se vota por el partido o también se vota por el proyecto. Y él dice, en este caso hay que apostarle al proyecto de la cuarta transformación. Y se están como poco a poco ir desmantelando toda esa andamiaje del neoliberalismo que se fue implementando durante el sexenio, que empieza con el sexenio de, de Miguel de la Madrid, pero que agarra fuerza con Carlos Salinas de Gortari en el 88, pero desde entonces se comenzó a desmantelar el estado de bienestar desde Miguel de la Madrid, y desde entonces comienzan a cambiar toda la estructura constitucional para dársela para ir haciendo un estado privado, ¿no? Un estado
neoliberal. Y para eso también modificaron la Constitución. Ahí es cuando uno le pregunta a los magistrados, ¿no? ¿Cómo entonces sí se podía? ¿Cómo entonces sí se podía trastocar la Constitución? Y ahora somos muy defensores de la Constitución, ¿no? Y eso me refiero por el el magistrado, el que el día de ayer dijo que ellos eran muy respetuosos de la Constitución, como no la respetaron de origen, ¿no? Cuando Carlos Arenas de Gortari comenzó a modificarla de una manera grosera, ¿no? Y también Miguel de la Madrid. O sea, que fueron dando pasos hacia hacia una constitución neoliberal. Entonces, como no dijeron lo mismo, como sí aprobaron todo, no hubo espacio el, para revertir las modificaciones constitucionales. Y esto, pues estamos viendo, vamos a ver aquí cómo el presidente está planteando estos paquetes de reformas. Pues como ya decíamos, todas esas reformas ya las venía configurando el presidente, ya nos lo había platicado. Es más, muchas de ellas las retoma de lo que se había rechazado previamente, ¿no? Ya había presentado, por ejemplo, la cuestión electoral, la cuestión de la elección de los jueces, entre otras cosas que ya se habían presentado y no habían sido aprobadas, pues porque no tiene la mayoría calificada el presidente, es su movimiento. Agregó algunas otras, como por ejemplo la cuestión de maltrato animal, porque pues también el presidente es receptivo a los temas que le presentan en sus conferencias, y no solamente en las conferencias, sino también pues por la sociedad en general, ¿no? Entonces ha sido pues muy mencionado la cuestión del maltrato animal, sobre todo ahorita con esas controversias que hay con las corridas de toros, ¿no? Pero no es lo único, también por ahí hubo un caso también que es pues muy sonado, el de la jirafa, ¿no? Que estaba en condiciones climáticas que no podía soportar, y la gobernadora de Chihuahua pues no le construyó un espacio adecuado, y se politizó mucho ese asunto, ¿no? Entonces, todo eso ha llegado a oídos del presidente, y no solo eso, hay muchos otros asuntos en la cuestión de maltrato animal, y por lo tanto el presidente presentó esa iniciativa, y también otra que también no se tenía por ahí en la mira, es la cuestión del reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo pensaba que iba a aparecer lo que ya te comentaba hace ratito de asegurar el cumplimiento del derecho humano al agua, pero bueno, ya será, tal vez en la discusión en las cámaras se retome, por lo menos se le dé una configuración más completa, porque también hay por ahí muchas reformas pendientes precisamente a la Ley de Aguas Nacionales, a pesar de que ya hay eh, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se elabore la Ley General de Aguas. No ha sido posible, y hay un montón de iniciativas de diferente tipo. Si se conjuntaran todas serían algo bueno, pero todas están pues ahí nada más estancadas en las diferentes cámaras. Y, y sí se presentó una iniciativa de Ley General de Aguas, a lo mejor no es completa, pero ahí sigue también dormida, y yo creo que algo bueno sería que ya se legislara en ese sentido. Hay propuestas, por ejemplo, en esa área del agua, de crear incluso la Secretaría del Agua, pero no han avanzado. Entonces yo creo que es tiempo en este momento para retomarlo, y también ya dejarlo encaminado para que si no se aprueba en este último, y si no me equivoco, ya es el último periodo ordinario de sesiones, pues ya se tome por la siguiente, que entraría en septiembre, si no me equivoco, ¿no? En septiembre entraría ya la nueva configuración de las cámaras de diputados y de senadores. Todavía le tocaría por ahí un mes al presidente de la República, y tal vez ahí pues, se pueda llevar a cabo, si es que se logra esa mayoría calificada, o si es que queda conformado de alguna otra manera
pues ambas cámaras, ¿no? Para que se trabaje también con otra cosa que es pues de las partes rescatables de la política, del concepto de política que tenemos todavía en la actualidad, pues que es pues el diálogo, la negociación, no en los coritos, sino a la luz de la sociedad, ¿no? A la vista de la sociedad, una negociación clara, un diálogo claro donde otras fuerzas puedan respaldar las propuestas del presidente. Todavía le va a tocar ese último mes. Y pues hay quienes piensan que pudiera ser algunos diputados, senadores que salgan del Movimiento Ciudadano, uno que otro que se atreva del PRI también a respaldar las propuestas, pero bueno, ya todavía nos falta, ¿verdad? Igual y se logra la mayoría calificada y no se va a requerir de ellos. Y fíjate que lo que comenté desde un principio, que es regresarle la constitución al pueblo, no la habían quitado, la habían privatizado prácticamente, ¿no? Habían creado un estado neoliberal y ahora tenemos de nuevo esta posibilidad de hacer nuestra constitución, la constitución política mexicana, un documento del pueblo y que sea asequible, que no solamente sea un letra muerta, sino que se aterrice, que se lleve a cabo todos estos puntos que está diciendo el presidente, lo cual no dudo ni tantito porque gran parte de ellos ya se están, ya los tenemos aterrizados, ¿no? Ya son asequibles al pueblo. Por ejemplo, las pensiones adultos mayores, ese es un recurso ya muy pues real, ¿no? No es una promesa, sin embargo, pues bueno, ya que quede a nivel constitucional, ya es otra cosa, ¿no? Al menos todos estos artículos de los que mencionó, todas estas propuestas del presidente a nivel constitucional, pues tienen otro sentido, ¿no? Muy distinto y hay muchas cosas que pues van a, si se logra, ojalá no sé yo cuál sea ya la estrategia para que estas reformas se aprueben, porque ya vemos que ahorita si las presentan, pues van a dar para atrás, ¿no? Van a echar, van a echar hacia atrás todas las iniciativas de ley y más con una Suprema Corte como la que se encuentra en este momento, basta con que se ampare el quien sea, con que se ampare ya va para atrás, ¿no? Entonces, tenemos ahorita una situación muy difícil, pero creo que estas iniciativas tienen una gran ventaja, porque va a ir despejando el terreno a la cuarta transformación. Sí, pues nada más pues enfatizar que como ciudadanos y sobre todo quienes estamos de acuerdo con las políticas de la cuarta transformación, pues tenemos que ser pues muy prudentes, tenemos que ser muy pacientes, sobre todo, tal vez es la palabra, tenemos que ser muy pacientes porque pues tenemos que ver que para que se logre la aprobación de todas estas propuestas del presidente, pues lo más importante es la cuestión de cómo quede configuradas las cámaras en este 2024, en la próxima elección, porque recordemos que aún en el 2018, con toda la fuerza que traía el presidente, el total de escaños en la Cámara de Diputados, que es donde cuesta más trabajo, fue en total de 307. Fueron 247 de Morena, 31 del PES y 29 del PT. Me refiero a diputados. Arrojaron un total de 307, es decir, en ese entonces faltaban 27 para lograr la mayoría calificada, cosa que se logró para la cuestión de declarar constitucional el apoyo a adultos mayores, pero, pero fue para 68 años en adelante. Igualmente se logró la mayoría calificada para darle un periodo de gracia a la Guardia Nacional que quedara al mando
al mando de un militar, cosa que ya se va a vencer, es eso, y por eso es que lo plantea otra vez el presidente, que la Guardia Nacional quede bajo el mando de personal del ejército, y por eso es que lo plantea. Otra cosa que si bien ya está en la Constitución la cuestión del apoyo a los adultos mayores, nada más está hasta los 65 años. Es decir, el presidente quiere que quede ya en la Constitución a partir de los, perdón, está de los 68 en adelante. Y el presidente quiere que quede a partir de los 65. Eso no está todavía en la Constitución. Entonces es como un empujoncito. Porque si no, de otra manera, pues el presidente va a depender de un programa especial. Es decir, que mediante un programa especial se absorba en el presupuesto a la franja que hay de los 65 a los 68. Por eso el presidente pretende que de una vez quede en la Constitución. Igualmente, pretende que de una vez quede en la Constitución el apoyo con becas a los estudiantes de educación básica, que no dependa ya nada más de una decisión del gobernante en turno, sino que ya esté en la ley, en la Constitución. Y bueno, tomando esto de los votos, en el 2021 bajó la cantidad de diputados, ahora se fueron 198 de Morena, 43 del Verde y 39 del PT, arrojando 280. ¿Qué quiere decir? Que ahora, del 2021 hacia acá, faltan 54 votos para lograr la mayoría calificada. Entonces, no es tan sencillo, por eso es que tenemos que ser muy enfáticos en esto y pues también dentro de lo que nosotros podemos, pues también ir haciendo conciencia de eso, que no basta con que digamos que el plan C, sino que tenemos que ponernos a la orden, tenemos que ponernos, ¿cómo se dice? Tenemos que ponernos a trabajar, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hace falta para que se consiga esto? Pues hace falta, para empezar, que haya suficientes representantes de casilla en las casillas. Entonces, si está dentro de nuestro campo de acción, y aunque no esté en nuestro campo de acción, pues hacer ese esfuerzo. Obviamente los que estamos más cercanos a la cuestión de los partidos, en este caso del movimiento de regeneración y sus aliados, pues tenemos que ponernos las pilas y aunque no estemos de acuerdo a veces con algún candidato, pues hacer lo posible por trabajar para el proyecto. Y esto de trabajar para el proyecto significa eso, conseguir representantes de casilla, si podemos, si está en nuestras manos, participar, por ejemplo, en la capacitación de esos responsables de casilla, representantes de casilla y todo lo que sea necesario. Eh, y, y pues esperemos que se logre porque no es nada sencillo. Veamos que del 2018 al 2021 perdimos escaños como movimiento, perdimos escaños en la Cámara de Diputados. Entonces, va a ser un trabajo titánico, no es tan sencillo. Y pues también ir haciéndole énfasis a los que queden en esta ocasión, de que otro camino para lograr también la mayoría calificada, pues es el diálogo. ¿Sí? Sabemos que son complicados, sabemos que del otro lado, es decir, los integrantes de la derecha se van por la conveniencia, nada más, pero pues ir buscando los mecanismos para que en caso, digamos, catastrófico de que no se logre la mayoría calificada, pues también los integrantes de la Cuarta Transformación pues recurran dentro de la ley y sin perder la esencia de este movimiento que es el de no negociar en lo oscurito, el de no negociar prebendas para la derecha, pues dentro de lo que sea, digamos, legal, permitido y que esté dentro de los valores éticos de la Cuarta Transformación, pues tratar de construir esa mayoría calificada. Y porque sí, la lucha está muy complicada, sobre todo con el Poder Judicial. Recordemos ayer cómo fue el discurso del, del magistrado, no, en este caso no es magistrado, es ministro Pérez Dayán, si no me equivoco, que pues fue de prácticamente una confrontación directa
pues con el gobierno federal. Entonces ellos no van a ceder en nada. La única forma de poder hacer que transiten estas reformas a la Constitución, y si no se logran las reformas a la Constitución, la única forma de hacer que pasen, pues es también reconfigurar ese sistema judicial. Entonces, porque recordemos que ellos han tomado decisiones en contra de la población. Por ejemplo, esto que hace el presidente ahora de las pensiones, ya se había intentado antes, porque se intentó que las pensiones, sobre todo en este caso era, si no me equivoco, para los trabajadores que se pensionan bajo el régimen del ISSSTE, era para que en lugar de considerar para su pensión el monto en salarios, perdón, ¿cómo le llaman a esto? A ver si me ayudas por ahí, Antonio, ¿cómo se le llama cuando no es en salarios mínimos? Por ejemplo, cuando no es en salarios mínimos se le llama de otra forma. A ver si me acuerdo, en eso. Pero era una propuesta de que para calcular la pensión se tomara en cuenta el salario mínimo, y esto era bueno porque los incrementos de salario mínimo que se dieron en este sexenio contribuían para que la pensión también se incrementara. Y una decisión de la Suprema Corte fue que no, es decir, echó abajo esa propuesta de que las pensiones se calcularan con base en salarios mínimos, ¿sí? A ver si me acuerdo ahorita, o a ver si alguien del auditorio nos ayuda, cómo se llama esa otra forma de calcular las pensiones. Pero en concreto era eso, ¿no? Se solicitaba que para aprovechar el incremento a salarios mínimos que se dio en este sexenio, las pensiones se calcularan en veces el salario mínimo, y la Suprema Corte echó para atrás esa propuesta. Y de ahí es que el presidente dijo, bueno, pues lo que yo sí puedo hacer y no me lo pueden echar para abajo, es ir incrementando año con año el apoyo a la pensión universal que da el gobierno federal. Por eso es que se incrementó. En este momento ya están recibiendo ellos 6,000 cada bimestre. Y a lo mejor si no se logra, pues ese será el camino, ¿no? Irlo incrementando con, pues, incrementos más significativos que vayan contrarrestando un poquito, pues, lo que se les da, pues, con el actual régimen de pensiones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todo esto que propuso el presidente es muy bueno, pero va a estar lleno de escollos el camino. Sí, mira, pues nada más para no dejar al aire eso que decíamos de las pensiones. El otro concepto es la UMA, Unidad de Medida y Actualización. Entonces, para que se vea el alcance de esa decisión de la Suprema Corte, estaban solicitando para los trabajadores del ISSSTE, es decir, para los maestros, los trabajadores de gobierno, etcétera, todos los que se rigen bajo el sistema de pensiones del ISSSTE, que pasara de la UMA al salario mínimo. Entonces, imagínense la diferencia. La UMA está actualmente cotizada en 108 pesos y el salario mínimo en 200, casi 245. Entonces, ese iba a ser el nivel de beneficio para los pensionados. En lugar de las UMAs, se consideraba el salario mínimo, es decir, su pensión se iba a ver pues drásticamente incrementada. Y obviamente, para esto nunca está de acuerdo el poder judicial. La Suprema Corte nunca está de acuerdo con cosas que beneficien al pueblo, pues lo votaron en contra. Esa es la diferencia, de que en lugar de considerarle tantas UMAs en 108, les consideraran en tantos salarios mínimos en 248.90. Es decir, casi se iba a duplicar, o incluso más del doble iba a ser la pensión que estaban recibiendo los pensionados del ISSSTE. Y eso era peligroso porque después iban a decir todos los pensionados, pues yo quiero también que se me aplique lo que le llaman jurisprudencia, ¿no? Cuando hay alguna sentencia en un sentido, eso hace que cuando se realiza otra solicitud en ese mismo sentido, pues los
los que deciden, es decir, los jueces que deciden, tengan que tomar esa decisión previa y votarla en el mismo sentido. Obviamente eso no le convenía a pues a la gente de arriba, y por eso es que lo votó en contra la Suprema Corte.